Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos sumergiremos en una historia que nos ha tocado a muchos corazones, una historia que demuestra que el amor verdadero, ese que se forja en las profundidades del alma, es capaz de desafiar al tiempo y a las distancias. Hablaremos de Ozge y Serkan, y de ese amor que el tiempo no borra. Sé que muchos de ustedes son amantes de las buenas historias, de esas que nos hacen soñar, suspirar y a veces hasta llorar un poquito. Y precisamente eso es lo que les prometo hoy, un viaje emocional a través de la relación de Ozge y Serkan. Les invito a acomodarse, a relajarse y a dejarse llevar por este relato. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo muy importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense, porque vamos a empezar a desgranar esta hermosa historia. Ozge y Serkan. ¿Por dónde empezar? Quizás por el principio, ¿verdad? Imaginemos un escenario, quizás una ciudad vibrante, llena de sueños y de aspiraciones, donde dos almas jóvenes se cruzan. Podría haber sido en la universidad, en un café, o incluso en una circunstancia menos esperada. Lo importante es que hubo una chispa, esa conexión instantánea que te hace sentir que has encontrado a alguien especial. Desde el principio su relación se construyó sobre bases sólidas, la admiración mutua, el respeto, la complicidad. No era un amor fugaz, de esos que se desvanecen con el primer obstáculo. Era un amor profundo que se alimentaba de conversaciones largas, de risas compartidas, de miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Se apoyaban en sus sueños, se animaban mutuamente a ser mejores personas, a perseguir sus metas con pasión y determinación. Pero la vida, mis amigos, rara vez es un camino recto y sin obstáculos. Y Ozge y Serkan no fueron la excepción. Seguramente, como en toda relación, hubo momentos de alegría desbordante, de esos que te hacen sentir que el mundo entero está a tus pies. Pero también, inevitablemente, llegaron los desafíos. Las diferencias de opinión, las presiones externas, las circunstancias de la vida que a veces nos separan geográficamente o nos ponen a prueba. Y aquí es donde la historia de Ozge y Serkan se vuelve verdaderamente fascinante. Porque no se trata solo de un amor que empieza bien, sino de un amor que perdura, que resiste. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ingredientes secretos tenía su unión para que, incluso ante la adversidad, el vínculo permaneciera intacto? Pienso que gran parte de la respuesta reside en la comunicación, en la confianza ciega que se tenían. Sabían que podían contar el uno con el otro, pase lo que pase. Imaginen la angustia, la tristeza, la incertidumbre que debieron sentir cuando las circunstancias los obligaron a separarse, quizás por estudios, por trabajo o por motivos familiares. No sé ustedes, pero yo imagino a Ozge y Serkan pasando noches en vela, mirando el teléfono, esperando una llamada, un mensaje. Quizás cartas manuscritas, esas que hoy en día parecen reliquias, llenas de anhelos y promesas. El correo electrónico o las videollamadas habrán sido sus salvavidas, puentes virtuales que los mantenían conectados, que les permitían seguir compartiendo sus vidas, aunque fuera a través de una pantalla. Y es en estos momentos de distancia donde el amor se pone a prueba de verdad. Es fácil querer a alguien cuando está a tu lado, cuando puedes abrazarlo, cuando puedes compartir un café improvisado. Pero mantener vivo el amor cuando hay kilómetros de por medio, cuando solo te quedan los recuerdos y la esperanza de un reencuentro, eso requiere una fuerza interior admirable. Requiere fe, paciencia y sobre todo, un compromiso inquebrantable. Me imagino a Ozge pensando en Serkan en cada momento importante y viceversa. Celebrando los éxitos del otro a la distancia, consolándose mutuamente en los fracasos. Compartiendo la emoción de un logro, la frustración de un tropiezo. Porque en el fondo sabían que esa distancia no era el final, sino solo una etapa temporal. Que su destino estaba entrelazado. Y luego, llegaba el momento del reencuentro. Ah, esos reencuentros. Me los imagino llenos de abrazos apretados, de lágrimas de alegría, de la sensación de que nada ha cambiado, que el tiempo no ha hecho mella en sus sentimientos. Es como si el reloj se detuviera, y volvieran a estar en ese primer momento en que se conocieron, con la misma ilusión, la misma química. Pero no solo el amor romántico es lo que define a Ozge y Serkan.
Pienso que también hay una historia de crecimiento personal, de evolución individual que se nutre de la relación. Es probable que cada uno haya tenido sus propios desafíos personales, sus propios miedos e inseguridades. Y es en el apoyo mutuo donde encontraron la fuerza para superarlos. Ozge impulsando a Serkan a enfrentar sus miedos, y Serkan animando a Ozge a creer en sí misma. Y a medida que pasaban los años, su amor no se apagaba, al contrario, se hacía más profundo, más maduro. Se conocían a la perfección, sus gestos, sus silencios. Sabían cómo sacarle una sonrisa al otro, cómo consolarlo en sus momentos de tristeza. Se convirtieron en un equipo, en una fuerza imparable. El tiempo, en lugar de erosionar su amor, lo había fortalecido, lo había pulido como una gema preciosa. Cada experiencia compartida, cada desafío superado, era un nuevo estrato que añadía valor y profundidad a su relación. Pienso en todas esas pequeñas cosas que hacen una relación duradera, las bromas internas, las tradiciones que crean juntos, la forma en que se miran cuando creen que nadie los ve. Es en esos detalles sutiles donde reside la magia de un amor que perdura. Y estoy seguro de que Ozge y Serkan tienen un sinfín de estas pequeñas grandes historias que forman la trama de su amor. Quizás se preguntan, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Bueno, la historia de Ozge y Serkan nos deja lecciones muy valiosas. Nos enseña la importancia de la comunicación honesta y abierta. Nos recuerda que la distancia física no tiene por qué ser una barrera insuperable si hay amor y compromiso. Nos muestra que las dificultades son oportunidades para fortalecer nuestros vínculos, no para romperlos. Y sobre todo nos inspira a creer en la fuerza del amor verdadero, ese amor que se elige día a día, que se cultiva con paciencia y dedicación. Este amor, el de Ozge y Serkan, es un recordatorio de que en un mundo tan rápido y a menudo superficial, hay historias de amor profundas y genuinas que nos dan esperanza. Historias que nos inspiran a buscar esa conexión especial, a valorar las relaciones que tenemos y a trabajar en ellas para que perduren en el tiempo. Es un amor que se ríe del paso de los años, que encuentra belleza en cada etapa de la vida, y que se nutre de la certeza de tener a alguien que te conoce, te acepta y te ama incondicionalmente. Así que para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, hemos viajado a través de la historia de Ozge y Serkan, explorando cómo su amor, desde sus inicios, se construyó sobre pilares sólidos de respeto, admiración y complicidad. Hemos reflexionado sobre los desafíos que la vida les presentó y cómo, a pesar de la distancia y las adversidades, su vínculo se fortaleció. Hemos destacado la importancia de la comunicación, la confianza y el compromiso en la preservación de un amor duradero, y hemos visto cómo el tiempo, lejos de ser un enemigo, se convirtió en un aliado que pulió y profundizó su relación. La historia de Ozge y Serkan es un faro de esperanza, un ejemplo de que el amor verdadero puede, y debe, resistir el paso del tiempo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué les ha parecido, qué les ha inspirado o si ustedes también tienen alguna historia de amor que el tiempo no ha podido borrar. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para mí y para el canal. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo, les invito a que le den un gran me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.